todos, acabamos de observar Escapes de Gas en temporal de documentales, el primer ciclo de documentales chilenos online que presenta cooperativa.cl y Chile Doc. Para los que no han podido ver Escapes de Gas, les cuento que queda disponible online en el especial temporal de documentales.cooperativa.cl y hasta el domingo 17 de julio. Así que se puede ver en cualquier horario, se puede ver de manera gratuita. Estamos en el estudio con el director de Escapes de Gas, que es Bruno Salas, es un artista visual que llega a conocer la chimenea, que es la protagonista de todo este documental, realizada por el escultor Félix Maruenda para el edificio de la UNCTAD, que muchos conocieron como Diego Portales y muchos hoy conocen como GAM. Hay una cuestión generacional en los nombres con los cuales conocemos a este edificio. Está trabajando en otro documental ahora, está trabajando en otras obras, pero Bruno se define a sí mismo más como un artista, lo que hace sentido porque este es un documental sobre un edificio y sobre los artistas que le dieron vida a ese edificio. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bruno, cuando uno ve Escapes de Gas, y yo creo que muchas personas que lo están viendo ahora piensan en qué historia extraordinaria de esfuerzo colectivo, de creatividad, y qué historia extraordinaria respecto a la combinación entre el arte y la arquitectura, lo que en algún momento alguien llama un arte funcional. Claro. Buscar cómo incluir el arte en este edificio, en cualquiera de sus aspectos, ¿no? En las manillas de las puertas, en los vitrales, en el estacionamiento, lo que hace Nemesio Antunes. Es una gran historia. Es la primera vez que yo creo que se revela esta combinación entre arte y arquitectura que existe en el edificio, ¿no? Sí, hay mucha gente investigando sobre el tema, pero este tema en particular, el de la UNTAC, necesitaba como tener nuevamente una vitrina, porque la UNTAC era una palabra que fue muy utilizada y que después quedó obsoleta. Así como, por ejemplo, el término obrero quedó obsoleto, ya no existen los obreros como tal, ya no tiene esa carga. La UNTAC tampoco, como dices tú, todos o las nuevas generaciones lo conocieron como el Diego Portales. Se acabó, pero en su momento era la UNTAC 3 o era el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. Y de cierta manera, esa convergencia de las distintas disciplinas, la arquitectura, el arte, la artesanía, la gastronomía y todas las actividades que sucedieron en ese edificio tiene que ver, creo yo, con ese tejido social al que aspiraba la Unidad Popular. Y por eso nosotros dijimos que este era el gran proyecto cultural, porque creo que tiene que ver con la definición de cultura. Es una definición muy compleja y finalmente ese edificio es una gran definición de cultura. Es como podríamos decir, como era para Pero Aguirre Cerda gobernar es educar, ¿no? Yo diría que en la Unidad Popular ese tejido social se materializa en este edificio. Por lo tanto, tú no solo piensas que es una construcción emblemática, tú crees que acrisola el periodo de la Unidad Popular, los sueños, la esperanza. Cristaliza un montón de aspectos, el aspecto político, por supuesto, porque solo en un contexto como el del gobierno de Salvador Allende se podía operar de esa manera para construir un edificio en tiempo récord, sin escatimar en un montón de problemáticas que habían en ese momento. Hubo una ayuda a la tecnología tremenda para poder cumplir con la meta, el compromiso de los obreros también. Es una locura cómo se construyó ese edificio en tiempo récord, haciendo 3 turnos diarios. Y hubo paros, de pronto no llegaba el hormigón. O sea, no era un momento fácil como para construir un edificio en ese tiempo. Y además es un edificio que se construye en 275 días, se podría decir que el día 276 se inauguraba una conferencia de Naciones Unidas. Por lo tanto, también había una exigencia mayor que yo pienso, si uno llevara este caso a hoy día, por ejemplo, para pensar en este como espíritu de la época, que creo que es lo que la película rescata, yo creo que cualquier arquitecto hoy día, y sobre todo los constructores civiles y tal, que están en una obra, si es que alguien llega y dice, mira, queda muy poco tiempo, pero vamos a meter a 34 artistas para hacer obras de arte, como, no se puede. No se puede. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, en algún Aquí es todo lo contrario. Claro, hay una
hay una cuestión, es una mezcla de voluntarismo y generosidad. Hay una mezcla, es explosiva, y alguien lo dice en el documental. Sí. Es un proceso explosivo y la construcción es explosiva. Es una explosión de creatividad, se dice en más de algún momento en la película. Exactamente. Llama mucho la atención el material de archivo, porque ustedes logran mostrar por primera vez para muchas personas, por lo menos para mí, el edificio en colores. Sí, Y entonces acceder a estas obras de arte, estos ya sea fuera los vitrales o las arpilleras de Isla Negra o las murales o las pinturas, y poder verla. Era un edificio muy colorido y te lo pregunto porque yo creo que mucha gente que lo conoció en los 80 lo recuerda como un edificio al revés, un edificio muy gris, muy oscuro, más que solemne, sombrío. Claro. Y era un edificio lleno de color y abierto a la gente. Abierto, que comunicaba la Alameda con Las Tarrias, con Namur, y de muchos, o sea, como con noción de espacio público finalmente, que es algo que hoy día está obsoleto. Como la convergencia de la gente en un edificio que además era parte de la remodelación San Borja, que era un proyecto también que es muy emblemático porque es vivienda social, pero, o sea, es vivienda, pero al mismo tiempo es comercio, ahí está el hospital, es plena Alameda, es decir, como fue un edificio instalado en un eje totalmente estratégico, pero para la gente. Exactamente. Eso es lo importante. Y eso se ve de manera más clara cuando, tras la reunión de Naciones Unidas, que también allí hay algo que es impresionante o que tiene que ver con el proceso, porque es este Chile que es visitado por el mundo, ¿no? Este país lejano del cual viene el presidente Salvador Allende, y que además el mundo mira con ojos asombrados también en este proceso. Entonces Claro, también tiene eso. Pero luego cuando tú hablas de este edificio abierto, inmediatamente después de la reunión, dicen, este edificio tiene que empezar a vivir ahora. Tal cual. Inmediatamente. Tal cual. Y entonces organizan los comedores populares, con esta historia fantástica de los cocineros que salían a pelear con los cucharones contra la gente de Patria y Libertad. Momentos muy polarizados. Podemos ver cómo el dirigente sindical Sergio Troncoso describe estos comedores populares en el edificio de la UNCTAD. Sí, 5.000 raciones diarias. Wow. El casino tenía sobre 150 personas en 2 turnos. Eran miles que diariamente pasaban por estos servicios. Los días sábado y domingo esto ya se teñía de trabajadores, de pobladores, de la mujer sencilla, humilde de Conchalí, de Cerro Navia, del sector de Puente Alto, que venía a conocer y a disfrutar, diría yo, de la atención de este casino. Eran días de almuerzo y de fiesta, de mucha amistad, de mucha camaradería, de una relación que corresponde a cualquier país en que los trabajadores se sienten de igual a igual. Ahí están las imágenes del comedor. Bruno Salas, tú decías, ¿esto era 5.000 raciones diarias? Sí, se dice que hasta 5.000 raciones diarias se vendían. Ya, y este era un comedor al cual podía acceder cualquier persona, los precios Cualquiera. no era gratis. No era gratis, era muy barato, por eso iba mucha gente. Ah, ya, y era paseo familiar de fin de semana, uno Claro, se imagina. y de los estudiantes también, que viste que igual fumaban y qué sé yo, los escolares, como todos, se fumaba mucho. Había una cafetería que a mí me da la impresión de que era como un bar lácteo, que algo que viene el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. La gente iba a tomar leche a esa cafetería. Claro, en una lógica de ir compensando, de ir fortaleciendo, de ir mejorando la alimentación de las clases medias, claro. Y familias de menores ingresos. Exacto. Es muy interesante lo del comedor. Yo estaba pensando que hablábamos de los cocineros que salían a pelear con las cucharones contra las personas de Patria y Libertad, porque decían, estaban muy cerca, o sea, tenían alguna sede allí en la Alameda. Pero estos son momentos muy polarizados y esto va a devenir en una tragedia, todo este proceso. Y parte de la gente que vemos ahí comiendo, parte de los cocineros, luego también se cuenta en escapes de gas, son detenidos, los trasladan directamente al Estadio Nacional. Tú me contabas que hay personas que han identificado a víctimas de la represión militar en el documental. Sí, sucede, y yo creo que algo que va a seguir sucediendo, que van apareciendo personas en el material de archivo fílmico. Y de hecho creo que eso es como uno de los elementos más importantes, de lo cual yo no tenía conciencia, que es que podía llegar a suceder eso.
Y hay casos como el de Luis Elgueta, que es un joven que fue detenido en Buenos Aires y desapareció. Y él aparece en el Y él comedor. aparece en el comedor popular, lo encontró la familia de él, que vio la película. Impresionante. Sí, y así me han escrito otras personas que también se encuentran a sí mismos. El mismo obrero Marcos Silva, el protagonista, él hasta hoy día sigue encontrando obreros viendo las imágenes. De pronto me llama y me dice, acabo de ver al compañero Santos que está arriba en una viga en tal momento de la película. Silva es uno de los protagonistas, Félix Maruendas, otro de los protagonistas, que es el escultor que diseña, un poco a regañadientes incluso al principio, las famosas chimeneas que son los escapes de gas que Sí. le dan el título al documental. Pero quería quedarme en el tema del material de archivo. ¿Dónde tienes acceso? Por ejemplo, está Vale. el recorrido por el edificio, por el Sí. interior del edificio donde uno en realidad está entrando a un edificio que durante mucho tiempo estuvo cerrado para todas las personas, era como uno de los cuarteles generales, Sí. probablemente del régimen. Sí. Y uno entra junto a Sergio Silva, que es el periodista de la época, y recorre estos pasillos. ¿Dónde consiguieron esos materiales? ¿Cómo Mira, lo produjeron? La verdad es que yo considero que el tema del material de archivo fílmico es un tema escabroso. Así, ¿por qué? ¿En Chile en general? Sí, en Chile en general. Porque habían acervos fílmicos que eran producción nacional, como por ejemplo Chile Films y Emelco. Y ambos fueron privatizados, así como muchas empresas, en operaciones totalmente fraudulentas y quedaron depositados en manos de privados. Y hoy día la única forma de acceder a eso es pagando y pagando mucho. La gran razón por la cual este material no se había mostrado no es porque no hubiese interés, sino que porque hay que pagar como $2.000 por minuto. Esa es la realidad. Entonces, finalmente, construir una película y acceder a este tema es complejo desde el punto de vista de que el material de archivo fílmico es algo que está blindado económicamente, porque la industria nacional no tiene la capacidad, sobre todo de recursos, para poder como financiar una parte tan importante de una película como esta, que es material de archivo, que es mucho, a ese costo. Entonces, por eso es cabroso. Por un lugar, porque esto era público y hoy día es privado. Y por otro lado, porque lo que se cobra por esto es una... No sé. ¿A ti te parece que es exagerado? Sí, o sea, de partida es un robo. Un robo al Estado chileno y por lo tanto a todos los chilenos. Pero, Y en entonces, segundo lugar, se está lucrando con esto. Y otra parte del material de archivo fílmico procede de TVN, Televisión Nacional de Chile, el canal estatal. Y ese material, por supuesto, que también es vendido a precios realmente inaccesibles. Y por eso nosotros montamos la película con la calculadora. Yo siempre trato de denunciar esto porque es una realidad que se tiene que... Digamos, hay algo que se tiene que hacer con respecto al material de archivo fílmico porque es peligroso que suceda esto. es un punto súper interesante, Bruno Salas, porque lo que tú nos estás diciendo es que parte de nuestra memoria común, de los escasos registros audiovisuales que tenemos de un momento histórico muy importante, y hacia atrás también, fueron privatizados de manera irregular, como sabemos que ocurrieron las privatizaciones, Sí. y que hoy están, como tú dices, blindados por el dinero, Exacto. porque es imposible acceder a ellos. Exacto. Yo estimo que eventualmente podría existir un pago, pero lo que tú estás diciendo es que los pagos o los cobros hoy son desmesurados y desproporcionados. Son desmesurados porque lo que uno está comprando son principalmente los derechos para mostrar esas imágenes. Entonces, nosotros con plata del Estado, porque esta fue una película financiada por el Fondo Audiovisual, que es del Consejo de la Cultura. Nos estamos saliendo un poco del tema, pero finalmente igual tiene mucho que ver con la película, porque la película lo que está haciendo es denunciar finalmente el rompimiento sobre todo el espíritu de una época, ¿no? Esa capacidad creativa y qué sé yo. Pero finalmente esa capacidad creativa se ve totalmente coartada en un sistema como el que impera hoy en día. Es muy interesante el punto, Bruno Salas, y yo creo que se vincula a escapes de gas en distintos niveles. Sí. Es sobre estas cosas que se quiebran, es sobre esta memoria que se rescata, pero tú dices, ese trabajo de memoria es difícil o es imposible, o es caro, o se lucra con él. Exactamente. Es un gran punto. Volviendo a ese material, Sí. las imágenes donde uno de los trabajadores de
del edificio, de la UNCTAD, una de las personas que lo levanta con sus propias manos en menos de un año, Sí. es Marco Silva. Sí. Y él se reconoce en imágenes de archivo, en un momento que es muy especial en la película, porque, y lo apuntaba José Contreras, nuestro director, decía, Marco se saluda a sí mismo 10, 20, 30, muchísimos años más tarde. Sí. Saluda a la persona que él fue y que construyó ese edificio. Sí. Es tremendo ese momento. Ese momento es como, es una joya documental. Y también como que bordea la ficción, porque parece ser una construcción temporal que de verdad es totalmente fortuita. Claro, parece que lo hubieran preparado. O porque sea, él se empieza a buscar y muy tú dices, se va a encontrar entre tanta gente. entre miles. Sí. Pero fíjate que incluso haber dado con Marcos Silva fue una cosa como mágica, porque... ¿Cómo lo encontraron? Pusimos uno podría pensar que hicimos un casting, así como de miles de obreros hasta encontrar al... No, fue el primero que él directamente llamó por teléfono. Yo había puesto un mensaje en Correo de los Trabajadores, un sitio web donde obreros se comunican y suben documentos, etc. Y nos llamó por teléfono y planificamos esta entrevista en este departamento frente al edificio. Él me había mostrado esa imagen, creo que era una fotografía de una portada del diario El Clarín, en que aparecía junto con Salvador Allende, en el edificio. Luego, cuando hicimos la entrevista, yo tenía la fe de que él se podía encontrar, pero era solamente una fe. Entonces lo que hicimos fue ver todo el material con él, completo, y apareció. Podemos ver el momento en que Marco Silva se encuentra a sí mismo en la inauguración del edificio de la UNCTAD. Vale. Por aquí estaba yo, por ese lado, por ahí estaba. Estamos todos mezclados, yo estaba por ahí entre medio. No se sabía a qué hora iba a llegar. Estábamos expectantes. Ya ahí estábamos haciendo la faena y de repente el compañero Allende aparece. Va ahí a pie, subiendo la escalinata. Y nosotros los bajamos, yo estaba arriba, bajé para abajo, un cordero se me tiraba. A ver, una vuelta para allá. Ahí está, ahí estoy. Ahí estoy, ese era él, mire. ¡Ay, qué emoción! ¿Ese es usted? Claro. Ahí está, con mi compañero Allende. Y le di la mano. Orgulloso, le di la mano y siempre voy a hallar estas palabras que siempre las voy a recordar y le dije, hasta la victoria siempre, compañero Allende. Y me miró, gracias compañero, me dijo, me dio la mano. Ahí está el momento en que Marco Silva se reconoce, se saluda y tiene guardadas las palabras que le dice Allende Sí. en ese momento. ¿Cuántos obreros trabajan y qué labor tiene Marco Silva? Marco Silva es soldador, ¿no? Sí, mira, yo no sé la cifra de obreros, y mira, igual se puede saber porque el nivel de cuidado de ese momento era increíble. Para los tijerales, que es cuando se instala la placa sobre los pilares, porque se supone que es el momento en que se pone el techo en una obra, se hizo una lista de invitados. Viste que en los tijerales estaban los obreros y sus familias. Y había una lista de invitados. Entonces uno puede ver un listado como de unos 600, calculo yo, invitados, obreros. Y ellos son Pero los fueron que muchos laburan. más, porque luego de eso se empezó a trabajar en 3 turnos. Y esos son los Entonces, 3 turnos de las 24 horas. Claro, que te 24 horas sin parar. Claro. La escena en la que Marco Silva se encuentra con Allende no es la inauguración, es una visita Sí, de Allende. Allende visitaba recurrentemente el edificio. Recurrentemente. Iba a alentar a los obreros. Bueno, finalmente Salvador Allende tenía mucha conciencia de que para el obrero que él estuviera ahí significaba algo importante. Era importante, claro. Sí. Y además todo el edificio es como una muestra de lo que el pueblo de Chile puede hacer, de lo que los obreros pueden lograr, de lo que el esfuerzo, la creatividad del obrero chileno puede lograr. Y esa sensación la tiene cada una de las personas que trabaja en el edificio. Bueno, también se puede participar en esta conversación a través del hashtag temporal de documentales. Hay algunas preguntas para unas salas. Vale. Por ejemplo, si crees que lo ocurrido en la dictadura fue un atentado no solo a la cultura, sino que a esta idea de igualdad que representaba el edificio. Sí, creo que sí, y creo también que la violación a los derechos humanos también tiene que ver con el arte, que fue el punto de vista que nosotros quisimos tener en la película.
Es decir, la violación a los derechos humanos va mucho más allá de la tortura, del cuerpo mismo, sino que también tiene que ver con la aniquilación de una cultura. Y eso es parte de lo que representa la destrucción que alcanza también, la ferocidad con la que se destruye el interior del edificio. Sí. ¿Crees que el edificio que hoy te debería dar a conocer más esta historia del pasado? Yo creo que sí y siempre. Creo que tanto este edificio como muchos edificios y como muchos lugares se debiesen transformar en espacios de memoria. Creo que es un problema del país en general, que tal vez recién se está empezando a solucionar. Es decir, que podemos empezar a hablar los temas. O sea, es decir, este edificio es hoy, pero tiene esta historia, viene de esta, Sí, viene yo de creo que estos traumas. la gran deuda del GAM es finalmente recuperar la semilla que gatilló su construcción y que también gatilló la participación de muchos artistas. ¿Crees que el GAM está un poco desconectado de esa historia? Está desconectado porque creo que lo que no sé, si bien hay actividad cultural, hay artes escénicas, etcétera, yo veo que, por ejemplo, los espacios de convergencia en el GAM se están dando, y eso sí me parece interesante, por ejemplo, con los jóvenes que van a bailar K-pop. Porque es algo que yo no entiendo bien, para mí el K-pop es un código totalmente nuevo, pero es un espacio de unión finalmente y de convergencia de estos niños. Es un lenguaje común para ellos. Es un lenguaje en común, pero que también finalmente los está sacando de las redes sociales, o sea, está directamente implicado con eso, pero finalmente los cabros están convergiendo en un edificio. Es como una relación orgánica, Exacto. física, que no es virtual, que no está Exactamente. mediada por un aparato, por un teléfono, sino Exacto. que tiene lugar en ese espacio y ese espacio es el edificio. Pero lo que tenía el edificio original, y que era la gran gracia, es que la gente iba a comer y luego recorría el edificio, y recorrer el edificio era descubrir el arte, y el arte chileno. Y yo creo que esa es la gran deuda del edificio, es que en qué medida se puede construir un recorrido en el edificio y se puede transformar, ir al GAM en un acontecimiento que no se termine por cerrar por el hecho de ir a la boletería, comprar un ticket y entrar a ver una función, o entrar al café y comprar un café y instalarse ahí. La dimensión pública debiese ser más compleja que consumir. Con más niveles, o sea, que fuera más profunda, que fuera histórica, que fuera, comprendo, que pudieras tener una experiencia en el GAM y no solo una experiencia de consumo. Totalmente. En el GAM. Idealmente las tiendas que están ahí, no voy a decir las marcas para no hacerles publicidad, no deberían estar además porque no eran parte del proyecto original. No es lo que... Donde está la tienda de ropa que hay en este momento en el GAM, ahí va a haber otra cosa. Y esa tienda está por un tema de financiamiento. Quizás lo más, una de las señales más claras de la historia del GAM, cuando uno lo piensa, es Manzanito, es el pescado de Manzanito. Eso te lleva inmediatamente a la historia del edificio. Sí. Pero son puntos súper interesantes, Bruno Salas, los que has planteado. ¿Podemos ir a las chimeneas? Sí. Que es lo que redondea esta conversación, porque si llama escapes de gas, Sí. y tiene uno de los momentos quizás más bonitos y más claros respecto a cuál era la relación entre la arquitectura y el arte cuando encargan estos escapes de gas. Claro. Y ya tienen un montón de arte en distintas partes del edificio, además le han pagado a los artistas, Claro. les han pagado lo que consideran que es justo, no es gratis, no son 3 donaciones. sueldos de los obreros. 3 sueldos, le Sí. dicen, y además el encargo es que pueden entregar la obra del tamaño que quieran. Y llegan donde Maruenda y le dicen, necesitamos que construyas los escapes de gas. Pero aquí van a salir los olores de la cocina, no es un espacio noble, Claro. pero él tiene que hacer ese encargo. Y Maruenda lo duda un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, según lo que cuenta Bonatti, al principio era un encargo raro, esa es la verdad. No se tenía en ese momento tampoco conciencia de mucho tipo de obras de arte funcionales. Pero Maruenda ya estaba diseñando obras de arte para espacios públicos, para plazas, entonces tenía como nociones
de que también iba por una parte como de arte funcional. Y un arte que dialogara con las personas que... Maruenda estaba en Londres y él vio por la televisión la construcción de la UNTAC 3. Él tenía una beca, de hecho Bonatti también en algún momento nos dijo, como yo aplaudo, ¿no? Félix Maruenda en una beca en los años 70 en Londres, ni más ni menos, renunció a la beca y se vino acá para colaborar con el gobierno y con el edificio. Wow. Sí. Y es así como él desarrolla estas chimeneas que son impensables. Ustedes muestran el momento en que las trasladas, en que las ensamblan y cómo las chimeneas realmente le dan un toque que vuelve el edificio inolvidable. O sea, para mí es la gran metáfora del edificio, la chimenea, porque es una obra de arte que está conectada con el corazón del edificio, que es el comedor popular. Y por lo tanto, lo que emana de esa chimenea, que se podría decir que es algo invisible o indiscernible, ese aire, lo que sea, finalmente es el espíritu de aquella época. Pero además esa chimenea tuvo un desempeño en la historia, que fue el centro cultural, fue primero el edificio UNTAC 3, es decir, la comida que se le servía a los delegados internacionales, todo ese aire circulaba por la chimenea. Luego, Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, la chimenea por supuesto que tuvo su momento de mayor actividad hasta que llega el golpe de Estado. La chimenea era roja y fue pintada verde. Siguió funcionando de manera esporádica y con mucho menor volumen la chimenea hasta que sucede el incendio del edificio y eso es el año 2006. En el año 2006 seguía siendo edificio Diego Portales y se decide que se va a transformar nuevamente, digamos que se va a recuperar el proyecto original. Y en el momento en que se toma esa decisión, esta chimenea es cortada de raíz. Es decir, ni siquiera en la dictadura destruyeron la chimenea y sí se hizo después. Por eso ahora la chimenea está esperando en una bodega a ser restaurada por la familia Maruenda, por Joaquín y trabajadores en Buin, en el taller de su papá, y volver a instalarla. Pero la gran metáfora de esto es que finalmente la chimenea siempre tuvo un desempeño, es decir, funcionó, y esa grasa de la cocina fue quedando acumulada en la chimenea, y eso impidió la oxidación. Sí. Entonces es como una especie de obra de arte con conciencia histórica. Hay un montón de cosas que pasan en esa chimenea. Sí. En el incendio del 2006 hubo varias voces, varios arquitectos que tuvieron palabras muy duras para el edificio, pero fue mayor la campaña de Miguel Lohner y yo creo que la memoria de muchísimas personas que querían ver rescatado el edificio. Y se transforma en el Centro Cultural GAM, que es como existe hoy, que todavía está en proceso de desarrollo. ¿Tú sabes si la chimenea va a volver en esta etapa ya de cierre del GAM? Sí. Joaquín ya hace un tiempo ya tenía presentado el proyecto y el plan en esta segunda etapa de construcción del edificio, trasladar la chimenea al taller de Félix en Buin, restaurarla e instalarla en el edificio. Y que funcione, porque la idea es que no es que sea como un residuo artístico, ni un cadáver artístico, sino que sea la chimenea con vida. Y para eso se va a instalar en uno de los shafts de ventilación del edificio. Sí. Es el proyecto para el Centro Cultural GAM, que es un centro que volvió a recuperar la vida, que volvió a recuperar parte de esa vida que se puede ver en Escapes de Gas, que latía en este proyecto inicial, en esta construcción en tiempo récord, en estos comedores populares, en esta ciudadanía que vivía un edificio y que luego deviene en el drama de la Unidad Popular, donde el arte es destruido, las personas son trasladadas, detenidas, muchas de ellas muertas o torturadas. Escapes de Gas cuenta esa historia, nos muestra estas imágenes por primera vez, nos permite comprender un edificio que, según las distintas generaciones de chilenos, hemos conocido con distintos nombres, pero todos tenemos como una imagen clara en nuestra memoria. Bruno Salas, muchísimas gracias por la conversación esta noche. Gracias a ti. Es lo que queda en Temporal de Documentales. Los invitamos a ver Escapes de Gas, por supuesto. Retrata la historia del actual edificio del GAM. Estará disponible hasta el domingo 17 de julio online en el especial temporaldedocumentales.cooperativa.cl.
Y desde ya los dejamos invitados para una sexta exhibición. Esta vez es la película Genoveva de Paola Castillo y eso será el martes 26 de julio. Mientras, Escapes de Gas, totalmente gratis en temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Bruno Salas, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ti. Vale.